Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario La Economía de la Unidad Popular. Saludamos especialmente a quienes nos acompañan hoy en el seminario: señor Sergio Vitar, exministro de los gobiernos de Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet; señora Iris Benninger, ex embajadora de Chile en Uruguay y en la ALADI, miembro del Consejo Asesor CLAPES-UC; señor Daniel Mansuy, cientista político, profesor asociado Universidad de los Andes; señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular Economía UC y ex ministro de Hacienda; señor Leonardo Hernández, director alterno CLAPES-UC, profesor Escuela de Administración Universidad Católica. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial, y por supuesto a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR, y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a nombre de CLAPES-UC a todos los presentes, a quienes nos siguen por streaming y muy especialmente a nuestros invitados, a don Sergio Vitar, Daniel Mansuy, panelistas en este evento, y a los miembros de CLAPES-UC Iris Benninger y Felipe Larraín, moderadora y expositora en este evento. La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado se ha centrado principalmente en los efectos que este quiebre institucional tuvo para Chile, en particular en materia de libertades políticas, falta de democracia y el atropello a los derechos humanos. Pero la discusión de los últimos meses, al menos la que pudo seguir un observador de a pie a través de la prensa, ha puesto bastante menos énfasis en analizar las causas que llevaron a este desenlace. El mayor énfasis que se ha puesto en los efectos en vez de las causas ha llevado a que la conmemoración de los 50 años, en vez de ser un periodo de reflexión para sanar heridas y avanzar, haya servido para exacerbar la polarización en nuestra sociedad. En este proceso, incluso algunos sectores han querido reescribir la historia, como si ésta comenzara el 11 de septiembre de 1973. Pero la historia no es discreta, la historia es continua. No se puede analizar los efectos del golpe de Estado sin conocer y estudiar lo que pasó en los años previos. Analizar las causas no significa necesariamente justificar, pero analizar las causas sí nos permite entender las lecciones, entender lo que pasó y sacar las lecciones correctas. Ahora bien, hacer este ejercicio de análisis es difícil, principalmente porque la gran mayoría de los chilenos no habían nacido para el golpe de Estado, o la gran mayoría éramos niños cuando ocurrió esto. De hecho, uno de nuestros panelistas, quien se abocó a esta difícil tarea, nació 5 años después del golpe de Estado. Pero la dificultad de la tarea no debe desalentarnos. Y este es el propósito de este seminario: conocer en mayor profundidad cómo fue el manejo económico durante los 1042 días del gobierno de la Unidad Popular. Para esto nos acompañan 4 académicos e intelectuales altamente respetados, que se han destacado por su seriedad y, en el caso de uno de ellos en particular, quien además fuera protagonista de los hechos que vamos a analizar. Posiblemente vamos a escuchar de cosas que son difíciles de imaginar en los tiempos actuales, y, en el caso de los más jóvenes, será una verdadera clase de historia económica. Me refiero a cosas como el proyecto chileno de planificación económica controlada en tiempo real, conocido como CiberSyn o 5, al área de seguridad social, a la Dirección de Industria y Comercio o DIRINCO, encargada en aquella época de fijar los precios de los bienes y servicios,
a las juntas de abastecimiento y control de precios, también conocidas como las JAP, las tarjetas de racionamiento, a las tomas de empresas y, por supuesto, al desabastecimiento generalizado, las colas para conseguir cosas tan básicas como jabón o pasta de dientes, el famoso chancho chino, los múltiples tipos de cambio y la inflación galopante. Sin más, los invito a lo que estoy seguro será una muy interesante conversación. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos al señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, a entregarnos su exposición. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá, en este lugar, en esta universidad, donde muchos nos hemos graduado, en este mismo salón incluso. Es un gusto especial, es un honor compartir este seminario con mi amigo Sergio Vitar, con Iris, con Daniel Mansuy, porque vamos a tratar de hacer algo que de alguna manera a veces es difícil de hacer, y es hablar de la economía. No, yo al menos no voy a hablar de política, voy a hablar de economía. Voy a hablar del proceso económico de la Unidad Popular. Y la verdad es que quiero también decir desde un comienzo que esta presentación que ustedes van a ver se basa en un trabajo que hicimos con don Patricio Meller, investigador de CIEPLAN, hoy día profesor del Departamento de Industria de la Universidad de Chile, un académico muy respetado con quien trabajamos, y voy a hacer una suerte de raconto, el trabajo en el cual se basa esta presentación, lo presentamos en esta misma universidad hace 30 años atrás, y el comentarista en esa ocasión fue don Sergio Vitar también. Así que no deja de ser una coincidencia que estemos 30 años después, los mismos, estamos un poquito más canosos, pero aquí estamos. Bueno, partir por hacer una reflexión sobre la economía chilena antes de 1970. El periodo de los años 50 al 70 es una época de inflación crónica, de crecimiento moderado, y crisis de balanza de pago. Este es el famoso periodo en que vino aquí una misión extranjera a ver qué podía hacer con Chile, la misión Klein-Sachs, ¿no es cierto? Y el gobierno previo a la Unidad Popular es el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, con un programa que estaba centrado en cambios estructurales, con el objetivo de lograr redistribución con crecimiento. Hubo énfasis en reforma agraria, la chilenización del cobre, el aumento de los salarios. Fue una época de bastante efervescencia política, de mayor participación, que creo que es importante mirar. El crecimiento económico, no podemos decir que veníamos de un periodo de estancamiento económico. No tuvimos, algunos pueden recordar, algún precios del cobre que fueron extraordinariamente favorables en la última parte del gobierno de don Eduardo Frei Montalva, y en el periodo 68 al 70 crecimos al 3%, un poco por sobre el 3%, una tasa de inflación anual que era algo bastante crónico en Chile, una tasa del 30%, 25-30%. Tuvimos, cosa interesante, el año 1970 un incremento de salarios de 8,5%. Y un déficit fiscal moderado. Esta es la situación previa, ¿no es cierto? Este es el marco en el cual nosotros enfrentamos nuestro país el año 1970. Y hay un aumento muy importante en la actividad política y social. Yo creo que esto es importante de mencionar. Los votantes pasan de 1,5 millones en 1958 a 3,5 millones en 1970. Aquí hay un aumento muy importante de participación. La afiliación a sindicatos se duplican durante el gobierno de Eduardo Frei. Hay que ver número de personas afiliadas a sindicatos en Chile. Hay un aumento importante en obreros,
se duplican en empleados. Recordemos que en esa época se hablaba de obreros y empleados, se distinguía entre obreros y empleados. Pero hay una verdadera explosión en la participación sindical del mundo campesino. Pasaron el año 58, eran 2.000 campesinos afiliados al sindicato y pasaron a 114.000, poniéndose obreros, empleados, campesinos en una participación muy superior, de tal manera que en un periodo de poco más de 10 años, e incluso podríamos decir en un periodo de 6 años, porque si ustedes miran acá, entre el año 58 y el 64 no crece la participación sindical, sino que tenemos un decrecimiento. O sea, en 6 años se dobla la participación sindical en Chile. Se más que duplica el número de votantes en 10 años, se dobla la participación sindical, y esta es la situación en la cual nosotros enfrentamos el año 70. Ahora, es bien interesante ver también que aquí hay un aumento muy importante, veíamos, de los salarios, particularmente el año 70, pero el número de huelgas aumenta fuertemente. El número de huelgas acumulado en el periodo 60-64 es de 98 huelgas, y estos pasan en el año 70 a 1.580. ¿Ya? O sea, mayor participación sindical, mayor expresión de esa participación, mayor cantidad de huelgas, y en eso el diagnóstico de la Unidad Popular sobre la economía chilena dice: esta economía chilena tiene 4 características que deben corregirse. Es monopólica, es dependiente, es monopólica con alguna participación externa en estos monopolios. ¿Dependiente de qué? Del exterior. Recordemos que este es el periodo de tiempo en que se hablaba de la dependencia norte-sur, ¿no? El sur dependiente del norte. Oligárquica, unos pocos determinan la producción y el consumo, porque la distribución de ingresos es muy... Estoy hablando del diagnóstico del UP, no el diagnóstico mío personal. Y capitalista. Y me gustaría citar aquí a Pedro Buscovich, el ministro de Economía, el primer ministro de Economía de la UP, que revela claramente lo que plantea el programa de la UP. Dice: el control estatal está proyectado para destruir la base económica del imperialismo y la clase dominante al poner fin a la propiedad privada de los medios de producción. Es bastante claro el programa expresado por quien es, en materia económica, probablemente su principal ideólogo, Pedro Buscovich. Quién sabe aquí, Sergio me corrija, pero mi lectura es que este es el principal ideólogo económico del gobierno de la UP. Las reformas estructurales. Aquí hay 2 tipos de reformas que se hacen en la época de la UP. Reformas estructurales que buscan cambiar la estructura del sistema económico, de la sociedad, y que busca redistribuir activos en los principales sectores económicos. Nacionalización en la gran minería del cobre, intensificación de la reforma agraria, estatización de la banca y expropiación de la industria. Esos son como 4 ejes de estas reformas estructurales. Ahora, me quiero referir a ellos brevemente, uno a uno. En la nacionalización de la gran minería, el Estado de Chile toma el control absoluto y exclusivo de todas las minas chilenas. Bueno, y aquí hay un tema. Esto viene de un proceso de chilenización. Esto no parte de cero. En el gobierno de Frei había ocurrido la chilenización, que significaba que el gobierno, el Estado de Chile, tomaba el 51% del control de las grandes minas, particularmente en el sector del cobre. Luego, el gobierno de Allende, lo que hace, Salvador Allende, lo que hace es tomar el control exclusivo y con un tema, control total, o sea, esto es la nacionalización, es tomar el 100%. Y aquí hay un punto que es la cuestión de la compensación a los anteriores propietarios extranjeros, tema que plantea Sergio en alguno de sus libros. Ustedes saben que esto pasó bastante rápido, fue aprobado en forma unánime, de hecho, la nacionalización de la gran minería, por lo tanto, esto es, digamos, de las cosas menos controvertidas del programa de la Unidad Popular, aprobado en el Congreso en forma unánime, no hubo votos en contra de la nacionalización de la gran minería del cobre. Ahora, el problema estuvo en el tema de la compensación, porque al expropiar se debía indemnizar.
el gobierno de la Unión Popular lo que decidió fue, al final dijo, mire, hay que indemnizar, pero le vamos a restar las utilidades excesivas que se han tenido en los años previos. Al restar las utilidades excesivas no les quedó nada a los propietarios de las minas. O sea, de hecho quedaron en contra. Es como que tuvieron que ser expropiados y hacer un cheque por ser expropiados. Entonces, esto fue un tema que generó una confrontación internacional de Chile. Y yo aquí voy a simplemente decir, yo estoy totalmente de acuerdo, parte de lo que ha planteado Sergio Vitar, en que no era una cuestión sustancial, el tema de la compensación no era una cosa sustancial, el compensar o no, pero le generó a Chile una confrontación con Estados Unidos y con las empresas multinacionales, con el gobierno norteamericano, y hay que pensar el precedente que esto establecía en otros lugares, en un país que tiene muchas inversiones extranjeras en todo el mundo, como es Estados Unidos. Si hay un país que dice, mire, yo lo expropio, le resto las utilidades excesivas, las determino yo, qué es lo que son utilidades excesivas, y no le pago nada. Imagínense ustedes el precedente que eso significa. Bueno, punto 1, la intensificación de la reforma agraria. Aquí no hubo nueva legislación. En el caso de la expropiación, de la nacionalización de la gran minería, sí hubo algo que pasó por el Congreso. Acá, en la intensificación de la reforma agraria, no. Se usó las leyes anteriores, así lo reconoce el propio Jackson Chole, el ministro de Agricultura, que dirigió este proceso, ¿no es cierto? Simplemente se expropiaron casi 11.000 predios y cerca de 10 millones de hectáreas, y se ocuparon ilegalmente más de 500 predios. Esto generó una confrontación muy fuerte con el mundo campesino, con el mundo agrícola, porque aquí ustedes entienden que si uno expropia 6.000 predios y 10 millones de hectáreas y ocupa ilegalmente 500 predios, no está llegando solo a los grandes latifundios, como se hablaba en esa época, sino que se extiende mucho a otros predios. En el sistema bancario tampoco se pasó ninguna ley. ¿Qué se hizo? Se estableció un poder de compra de acciones y se estatizaron de esta manera 16 bancos. Así ocurrió que al final, ¿no es cierto?, el Estado controlaba el 90% del crédito y el 85% del sector financiero en Chile queda en manos del Estado. ¿Y esto cómo se hace? Se abre un poder de compra a un precio atractivo y la gente decide vender. Y decide vender porque ante toda la incertidumbre de las cosas que podían ocurrir en el banco y le ponen un precio atractivo. O sea, esa fue la forma como se hizo con el sistema bancario. Distinto es la expropiación en el mundo de la industria. En el mundo se creó el área de propiedad social, donde había una cantidad de empresas. Ahora, ¿qué se hizo para crear esta área de propiedad social? Se usaron los llamados resquicios legales. Se descubrió un decreto con fuerza de ley, el 520 de 1932, creado en la breve República Socialista de Chile, que establecía, junto con una ley de los años 40, por ahí se encontró que si había una confrontación laboral, si había una disputa laboral que generaba problemas al interior de la empresa, se podía intervenir. Bueno, y estas disputas laborales muchas veces fueron instigadas de fuera para generar estos problemas y luego establecer un interventor. Luego, esta área de propiedad social en algún momento se llamó el área rara, ¿no es cierto?, porque no hubo traspasos de propiedades, sino que simplemente hubo una intervención del área de propiedad social. Esta es la parte estructural, pero también hay herramientas de política económica tradicional que se ajustan a un planteamiento del tipo populista, ¿no? Populista en el sentido de que se aplican estímulos a la economía más allá de lo que la economía puede sostener sin acelerar la inflación y sin generar finalmente un problema serio de inflación y un colapso económico. Hay unos fuertes reajustes salariales y controles de precios para evitar la inflación e incrementar los salarios reales. Además del reajuste de salarios, que es parte de lo que está detrás del mayor gasto público, hay mayor gasto público, transferencias, etc. Luego, política monetaria y crediticia expansivas para proporcionar la liquidez necesaria. Recordemos que en esa época Chile no tiene un Banco Central autónomo, tiene un Banco Central cuyo presidente responde al presidente de la República, sin ninguna autonomía. El presidente del Banco Central es un funcionario,
público de alto nivel que tiene las características de un ministro de Estado. Puede ser presentado, puede ser instalado, removido por el presidente de la República sin ningún, muy distinto a la institucionalidad que tenemos hoy día. Y se fija el tipo de cambio. Pero aquí ocurre el tema de que hay un tipo de cambio oficial y se dispara un tipo de cambio de mercado paralelo y nosotros tenemos ahí una cantidad enorme de tipos de cambio distintos que algunos no tienen ninguna relación con la realidad. Pero tenemos este esquema de tipo de cambio múltiple. Esto es, uno diría, como el instrumental macro. Pero este instrumental macro, en realidad, que estimula muchísimo la economía, y vamos a ver que el año 71 es un año de extraordinario crecimiento en la economía chilena. Este instrumental macro, de alguna manera, estaba al servicio del proyecto fundamental que era la reforma estructural. O sea, el tema central no es estimular la economía y generar un crecimiento económico en sí mismo, sino un apoyo a las reformas estructurales del periodo. Bueno, consecuencias, si vemos algunas de las consecuencias, ¿no es cierto?, de las reformas estructurales, hay una expansión sin precedentes del sector público. Aquí tenemos el porcentaje que la participación de empresas públicas o que estaba en el caso industrial, en esta área social, ¿no es cierto?, en el producto sectorial y total. En minoría se pasó del 13 al 85% de control del Estado, en industria del 3 al 40%, en servicios públicos del 25 al 100%, todos los servicios públicos en manos del Estado, en transporte del 24 al 70%, en comunicaciones del 11 al 70%, y en el sector financiero se pasó de algo bajo, pequeño, a 85% de participación del Estado. En todos los sectores, la participación en el PIB, podríamos decir, en lo que hoy día entendemos como el PIB, pasa del 14% el año 65 a 39%, casi 40% del PIB en manos del Estado en 1973. Bueno, consecuencias. Establecer una diferencia, ya algo decíamos, entre la nacionalización de la minería, la diferencia entre el cobre y otros sectores. Bueno, la nacionalización del cobre contaba con amplio apoyo. O sea, esta es una de las reformas menos controvertidas del gobierno de la Unidad Popular, la nacionalización completa del cobre. La situación en los otros sectores era muy diferente, porque no hubo aprobación, no hubo otros trámites legislativos relacionados a las estatizaciones. Por ejemplo, en el caso de las ocupaciones de tierra y las expropiaciones, ocurrieron con frecuencia en predios inferiores al mínimo legal de 80 hectáreas básicas. Recordemos que ese era el mínimo legal, en ese momento 80 hectáreas básicas, pero se empezaron a expropiar predios y a ocupar ilegalmente predios que tenían menos de las 80 hectáreas básicas. Y así el gobierno empezó a enajenarse el apoyo. La primera medida, por eso contrastamos tanto la primera medida que es la nacionalización del cobre, amplio apoyo, pero ya en agricultura se empieza a enajenar el apoyo de sectores agricultores y campesinos independiente del tamaño de la propiedad. O sea, no solamente, porque uno podría decir esto va en contra de los grandes latifundios, no fue así. Un segundo punto, tremenda incertidumbre sobre los derechos de propiedad. No se dictó nunca una lista de las empresas que se iban a expropiar. Y eso generó que en todos los sectores había una incertidumbre enorme si es que quién es el próximo o quién es la próxima empresa que va a quedar en el marco de propiedad estatal. Y por lo tanto tenemos una caída dramática en la inversión privada que alcanza a caer a punto de no cubrir el mantenimiento del capital existente. Esto es, la inversión bruta no cubría la depreciación. O sea, caímos a una situación en que el stock de capital del país empezó a caer. Un punto adicional, los problemas de gestión en los sectores nacionalizados y reformados. La verdad es que esto es casi un eufemismo, decir que los sectores nacionalizados e intervenidos estuvieron lejos de tener un desempeño óptimo. ¿Qué es lo que pasó? Se constituyeron en sí mismos en uno de los grandes elementos detrás del déficit fiscal, porque hubo que apoyar, en vez de ser estos sectores que apoyaran al erario público, el sector público, el Estado, debió entregarles recursos a estos sectores para que pudieran sobrevivir y se transformó en un drenaje de recursos públicos. Alberto Baltra, un destacado profesor universitario que estuvo miembro del
o sea, el líder del Partido Radical, que estuvo en el gobierno de la Unidad Popular y se retiró del gobierno de la UP, dice: aunque parezca increíble, el área social no operó en forma planificada durante el gobierno de la UP. Había planificación y planificadores, pero los planes quedaban en el papel. Fue un crítico muy duro de la gestión. O sea, aquí hubo un problema de gestión en los sectores. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la economía? Esto es las políticas económicas, los cambios estructurales. Bueno, hay un comienzo económico muy auspicioso, pongámoslo así. La expansión inicial hace crecer el producto, los salarios reales, se reduce el desempleo, tenemos menos inflación. De hecho, la inflación cae en 1971. En una economía que empieza a crecer más, tenemos una inflación más baja. Y hay una sensación de bonanza impresionante, ¿no? Bueno, pero ya a fines, esto ocurre el 71, pero ya a fines del 71, uno podría decir que en el segundo semestre del 71 hay los primeros indicios de desequilibrios. Aumenta el déficit presupuestario, caen las reservas internacionales, se desploma la inversión, hay primeros indicios de escasez, entre otras cosas. Y la declinación y el colapso total ocurre en el periodo 72-73. Ahora, parte de la tesis que yo voy a sostener es que el éxito del 71, por supuesto que es efímero, pero no solo eso, contenía las semillas del colapso que estaba por venir. O sea, este era un éxito que, de alguna manera, y yo sé que hubo muchas discusiones internas dentro de la Unidad Popular. Sé que el caso de Sergio participó en un grupo que estuvo haciendo propuestas para hacer cambios, siendo en esa época parte del gobierno. Bueno, ¿qué es lo que pasemos a...? Esta es la situación del año 71. El auge, el PIB saltó de crecer 3,6 al 8 y la tasa de inflación cayó 36 a 22. O sea, esto es contra lo que uno dice tradicionalmente en economía, ¿no es cierto? Si tenemos una tremenda expansión de demanda, vamos a tener mayor inflación. Pero no ocurrió así, sino que al final tuvimos una caída de la inflación. La tasa de desempleo cayó también en una economía que crecía, estaba bajo el 4%, y hago ver acá, el incremento promedio de los salarios reales pasó de 8,5 a 22,3. Ustedes entienden que un aumento de 22,3% de los salarios reales es algo que no es sostenible. ¿Ah? Pero esto fue lo que ocurrió en 1971. Ahora, es interesante mirar los salarios mínimos. En esa época se distinguía entre obreros y empleados, como decíamos. Si tomamos 1970 como base 100, aquí tenemos un aumento del salario mínimo de más de 50% en el primer trimestre del 71. Pero luego, estos son reales, a pesar de este tremendo aumento, hacia el cuarto trimestre del año 71 ya el aumento se había reducido a 20%. Otro tanto ocurre entre los empleados, el aumento fue menor y terminó el año 71 más bajo que el 70. Esos salarios mínimos, salarios medios, aumentaron 20%, ¿no es cierto?, más o menos en promedio, obreros y empleados, y la diferencial de salarios entre obreros y empleados cayó de 49% a 35%. Aquí tenemos los primeros indicios de desequilibrio. El déficit presupuestario del gobierno aumentó de 3,5% a casi 10% el 71, y el déficit público, esto es el déficit más amplio, aumentó, es decir, sector público consolidado. O sea, gobierno central, gobierno general, sector público consolidado, incluyendo empresas públicas, ¿no? Saltó a 15% del PIB. Ustedes entienden, déficit público de 15% del PIB. Bueno, hoy día estamos hablando de déficit en Chile de 2% del PIB, una cosa así. En esa época tuvimos el año 71 15% del PIB. El crédito al sector público creció 124%. Y M1, un indicador monetario de aumento, la cantidad de dinero creció 120%. Muy ligado una cosa con otra, el crédito al sector público y el aumento en la cantidad de dinero. Y las reservas internacionales cayeron desde casi 400 millones de dólares en el año 70 a 160 millones en el 71. La pérdida de reservas pudo haber sido mayor, pero en noviembre del 71 el gobierno de la Unidad Popular suspendió el servicio de la deuda externa.
Y eso permitió de alguna manera contener, pero ustedes entienden, por mucho que haya pasado el tiempo, tener un nivel de reservas internacionales de 163 millones de dólares es un nivel extraordinariamente bajo. La balanza comercial cambió de un superávit de casi 100 millones de dólares a un déficit de 90. El consumo creció 12% el año 71. La inversión bruta cayó 2,3%. Nos fuimos de 23% del PIB a 20%. Y las primeras señales de escasez empiezan a aparecer durante el segundo semestre del año 71. Veamos, ¿y qué pasó? Bueno, la historia es más o menos conocida, pero es interesante mirar también los números. La tasa de crecimiento económico se fue del 3,6 al 8, esto lo habíamos mostrado, pero ya el 72 cayó 0,1% y el 73 cayó 4,3%. Y la inflación, ¿no es cierto?, se disparó de 22 a 260% en 1972. Y el año 73 estábamos en 600%. Esa es la situación. Ahora, si ustedes lo ven a nivel de sectores, el sector que fue más afectado es la agricultura y la industria. Bueno, en la agricultura había todo un proceso de expropiación, que ya lo comentamos, pero se fue a crecimientos muy negativos. Y lo mismo el sector industrial. Bueno, uno podría decir que es algo generalizado esta caída de PIB. Este incremento de inflación, nosotros pasamos de esta inflación crónica. Si ustedes ven aquí, traíamos pegado, ¿no es cierto?, una inflación del 25, 30%, y de repente nos fuimos a 260, a sobre 200%, y el máximo fue cercano al 600%. O sea, solamente para desmistificar, Chile no tuvo hiperinflación. Lo que tuvo fue una inflación muy elevada, pero no una hiper. Una hiper está definida como una inflación mensual de 50%. Y eso es una tasa anual equivalente, si uno hace el cálculo, de casi 13.000%. Eso no ocurrió en Chile, pero tuvimos la inflación más alta de la historia. ¿Y qué pasó con los salarios reales? Esto es bien importante mencionar porque los salarios reales se desploman. Caen 11% al 72 y 36% en 1973. Los salarios mínimos de obreros y empleados ya al tercer trimestre del 73 tenían la mitad del poder adquisitivo real de 1970. O sea, esto es bien importante mencionarlo porque al final del día mucho de esto se hace por favorecer a los sectores. Yo imagino, si uno no duda de las intenciones, favorecer a los sectores más vulnerables, pero al final los sectores más vulnerables ven que su poder adquisitivo cae a la mitad, el poder adquisitivo de su salario. O sea, hay una caída dramática del salario real. El grueso de la expansión fiscal, ¿no es cierto?, corresponde a pagar salarios y previsión social y las transferencias al resto del sector público. Estos son como 7 puntos del PIB. Pero la fuente más importante son los subsidios para el área social. Esto es algo no pensado, porque uno puede decir, yo estoy de acuerdo en vamos a aumentar el gasto, pero de repente se encuentra con la sorpresa que el área social que debía entregar recursos al Estado es un tremendo drenaje de recursos para el sector fiscal. Bueno, y esto es lo que pasa con el gasto y con el ingreso. Fíjense lo que ocurre como porcentaje del PIB. El gasto público se va a niveles de 40% del PIB, se va a niveles de 55% del PIB y luego cae. Y los ingresos fiscales se deterioran, cosa que ya sabemos. Hay por ahí algún alumno mío del curso de macro, nosotros vemos el efecto Libera-Tanzi. El efecto Libera-Tanzi es cuando tenemos que se dispara la inflación, lo que pasa con la recaudación. En 1973 el gasto del gobierno cae abruptamente, ¿no es cierto?, que es lo que vemos acá, pero los ingresos caen más que abruptamente y miren lo que pasa con la brecha entre ingreso y gasto del sector público. Concluyo con 5 puntos. Bueno, primero ya lo habíamos visto, el gobierno de la Unidad Popular no recibió una economía estancada, sino una que se había desacelerado. Y un país que venía con mayor participación social, sindical, electoral, y que de alguna manera esperaba más, y hacia fines del gobierno de Eduardo Frei, yo diría que más que una sensación de estancamiento, hay una sensación de expectativas frustradas. O sea,
La gente esperaba más de estos cambios. Los cambios son más graduales, más paulatinos. Y, bueno, la prescripción de políticas, entonces, es reactivación, redistribución y cambio estructural. Esas son la síntesis de las políticas del Gobierno de la Unidad Popular. Y la meta fundamental no es esta expansión de la economía, aunque esto de alguna manera se entiende que ayuda al proceso de reformas estructurales. La meta es la sustitución del sistema capitalista por un modelo socialista. Al final, y esto es, los más vulnerables terminan peor que al comienzo de este experimento. Y la ideología, porque aquí hay mucha ideología, si en el fondo, yo a veces he conversado con amigos míos que participaron, algunos de ellos, en el gobierno europeo. Y algunos dicen, bueno, pero las realidades son distintas. Sin embargo, hay algunas leyes económicas que son inexorables. Y yo creo que eso es lo que se ha visto en este experimento de la Unidad Popular y se ha visto en otros experimentos de populismo en América Latina. Este es un experimento, uno dice, ¿es populista el gobierno de la UP? Bajo los marcos tradicionales del populismo, yo diría sí. Pero no es solo populismo, el tema no es populismo puro. Yo no puedo comparar este experimento al de Alan García en Perú, porque en los años 80, porque el componente más importante del experimento chileno es el cambio estructural de la economía chilena. Bueno, y yo creo que finalmente la ideología demuestra al final que no es un buen sustituto del realismo macroeconómico. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por la señora Iris Benninger. Les invitamos a ubicarse en los asientos. Bienvenidos. Te falta el... Sí, se escucha, ¿no? Bueno, gran exposición, Felipe. Yo encuentro que es una gran idea la que has tenido de generar esto con... Ustedes son tres personajes que han tenido impacto en la historia de Chile por distintas razones y te preguntaban, Felipe, ¿por qué hacer esto? Y yo no puedo dejar de relacionar la economía con la política, creo que van de la mano. Y justamente hoy, 5 de octubre, se cumplen 35 años de la recuperación de la democracia. ¿Se apagó? No. Recuperación de la democracia, que fue producto de un trabajo incansable de tantos, no sé, hace como ruido, ¿no? A ver.
estos 35 años de la recuperación de la democracia, que fue producto de un trabajo, o sea, incansable de tantos que dialogaron, conversaron, se pusieron de acuerdo y lograron curiosamente una gobernabilidad dentro del grupo que buscaba el retorno a la democracia. Y yo creo que el hilo de la historia claramente no se puede cortar. Y cuando uno ve, y vamos a escuchar a Sergio, vamos a escuchar a Daniel, que han hecho grandes contribuciones y observaciones respecto de aquel momento, creo que sí, tener ahí en alguna parte el tema de las consecuencias políticas, de lo importante que es la gobernabilidad para lograr acuerdos y para poder avanzar en políticas públicas que le hagan la vida más fácil y mejor a los chilenos. Bueno, empieza Sergio. Lo hacemos con esto, yo creo, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. ¿Se transmite por streaming también? Chuta, eso nos vamos a arreglar la corbata un poco. Primero quiero expresar mi agrado de estar de nuevo 30 años después, dijiste, Felipe, estamos y con las neuronas funcionando. Quiero partir diciendo que para mí hay dos momentos muy importantes que han cambiado mi vida. El golpe del 73 fue muy fuerte, terminé, como muchos de ustedes saben, bueno, me presenté voluntariamente a la escuela militar, terminé preso en Dawson por más de un año, más de 10 años exiliado sin poder volver al país, pero hubo un momento ahí en que estuve seguro de que nos iban a matar ahí llegando a Dawson y por lo tanto son como segundos, ¿eh? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó que hay como una cosa que dura como 2, 3 segundos, como que se te pasa toda la vida de un golpe. Porque crees que se acabó. Entonces la primera reacción fue mi familia, pero después dura cierta meditación o reflexión, decir, bueno, yo voy a dedicar mi vida porque quiero que vuelva la libertad y la democracia a mi país. Creo que les pasó a muchos y lo he hecho. O sea, de hecho terminé ahora medio enfermo también con esta campaña que se me ocurrió hacer como candidato al Consejo Constitucional en Tarapacá este año. Bueno, y el otro momento muy importante es lo que Iris está diciendo. Y ahí quiero recordar también a tu padre, con el cual hemos tenido una relación estrecha muy, muy grande, que lo que sentí cuando se produce el plebiscito, yo tenía la responsabilidad de mi partido estar a cargo de todo el comando que se formó para el control de los apoderados, saber lo que estaba pasando, recibir la información, mientras el otro equipo estaba en la Alameda con el comando del no. Y no me olvido nunca cuando, imagínense ustedes el grado de tensión, todavía nosotros pensamos, estamos haciendo una locura, vamos a ir a un plebiscito en que el dictador cuenta los votos, el dictador hizo la ley de partidos, el dictador estableció la ley, el registro nuevo, que fue quemado, el de los registros electorales, y había un sector de la izquierda que nos decía inscripción igual traición. Es un momento que es muy difícil trasladar en el tiempo, pero uno tiene que pensar bajo qué condiciones se toman decisiones políticas. Son muy complejas los niveles de incertidumbre. Bueno, y se cortan, y yo me acuerdo que el acuerdo que teníamos era 10% de los votos contados con todo el sistema que habíamos montado, se daba a conocer. Y antes que eso, Cardemil sale diciendo que va ganando el sí. Y después se corta la luz. No sé si alguno de ustedes estaba vivo ahí, algunos deben recordar, pero fue muy impactante. Yo dije, aquí se acabó. Y después no me olvido, no me olvido para nada de Fernando Matei. O sea, cuando le dicen, voy a sacar la espoleta cuando le están preguntando, y yo creo que ganó el no, y algo así como yo tengo la convicción de que ganó el no, no solo que me parece, pero ese fue un momento también muy central. Yo me acuerdo esto de haber sido 1 o 2 de la mañana. Entonces, ahora que se pasó la película de los 1000 días de Allende, que me invitaron al Consejo Nacional de Televisión, no sé si son 4 capítulos que se ha producido. Y se me acerca una señora y me dice, usted tal vez no se acuerde, pero yo vine a saludarlo después del plebiscito y le pregunté qué pensaba o qué decía, y usted me dijo, hemos nacido de nuevo, he nacido de nuevo. O sea, fue una sensación de gran liberación de que podía morir una democracia en Chile.
Fue un momento muy crucial. Así que quiero conectar lo que ha dicho Felipe, con quien comparto. No tengo ningún cuestionamiento, que me parece que es una exposición ordenada y seria. Y son los datos. Y a partir de eso, entonces, quiero también decir que este libro que escribí estando en la Universidad de Harvard después del exilio, pensé en un momento quedarme para el doctorado y terminarlo ahí, presentarlo, pero después no aguanté las ganas de volver, estábamos en medio de este enredo, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Me quedo allá y por omisión acepto un golpe? Porque uno lo veía venir, o trata uno de ayudar a que no ocurra. Esto está en la Biblioteca Nacional Digital, se puede bajar gratuitamente. Yo creo que puede servirse, que muchos amigos míos que enseñan lo han usado y está escrito. Pero mi afirmación principal hoy día, que en la mañana dije, bueno, ¿qué transmito hoy? Hay una duda que siempre a mí me ha acompañado y me ha acechado desde entonces. ¿Cómo hacer política manteniendo la capacidad crítica y darse cuenta de lo que puede ocurrir y hacer un proceso políticamente viable de cambios? Porque el gran riesgo, las grandes interrogantes que a uno lo asaltan en esto es, por un lado, avanzar en transformaciones fundamentales que son indispensables y cambian con el tiempo, sin perder el control de gobernabilidad y sin retroceder. Y por otro lado, no ser tan cuidadoso con la moderación que al final uno no hace nada. Es un punto muy complejo de transformación y que estas experiencias que vivimos se han traducido en algo que a mí me satisface, es lo más importante de mi vida al final, es la concertación. O sea, ahí ya en la isla Dawson, cuando estábamos presos, estábamos empezando, y yo empujé mucho a discutir, bueno, uno le puede echar la culpa a los demás, ¿quién nos equivocamos nosotros? Y yo creo que buena parte de lo que ocurre con la dictadura, la violación de los derechos humanos, en fin, que empuja la convergencia de las fuerzas democráticas, es una respuesta a eso. Y la pregunta es, ¿deja legados la concertación para lo actual y el futuro sobre el carácter y la cultura nacional en materia de hacer política? Pero yo creo que ese es un punto muy importante. Porque la cuestión de la viabilidad de las transformaciones que son indispensables es absolutamente crucial. Porque si uno cree que no era viable, entonces la pregunta que se plantea muy gravemente para los políticos es, bueno, entonces los políticos lo tenemos que hacer, esto está determinado. No, yo creo que la función política es dar viabilidad. Pensar a priori la viabilidad, pero crear viabilidad mientras las cosas van ocurriendo. Y entonces por eso es que mi afirmación, como que el arte de la política es justamente la capacidad de crear viabilidad y avanzar hacia lo posible en democracia, mi afirmación, cuando hice este libro y cuando miraba afuera, era viable inicialmente. Esa es mi convicción, y los datos que tú entregas del primer año yo creo que obnubilaron al final, creyendo que estaba bien lo que se estaba haciendo en el 71. Y sobre eso solamente quiero decir de que respecto de la política económica, a mí me pidieron a fines del 71, cuando volví de Estados Unidos, que formara un equipo para presentarle al presidente Allende, cuando la izquierda cristiana entrara a la Unidad Popular, las objeciones, especialmente económicas, y formamos un equipo bastante bueno. Muchos amigos tuyos, French Davis estaba ahí, Corvo estaba ahí, Tomás Reichmann estaba ahí, o sea, Eduardo García, que después murió, que el presidente del director del Banco Central, ahora Pablo, que sacó su doctorado en MIT. Era un equipo bastante bueno, yo me acuerdo, terminamos los cálculos, proyectamos. Esta cuestión, o lo que estudiamos no vale nada, o acá está ahí un desequilibrio muy... Siempre me acuerdo de ese raciocinio de nosotros y el mío en particular. Y entonces le expresamos todo eso al presidente Allende, y ahí hay toda una discusión. Si ustedes me preguntan, ¿él se percataba de esto? Sí, se percataba de esta situación. Bueno, el asunto es que me acuerdo que en una reunión de comisión política se me acerca, le entrego este informe a un grupo de parlamentarios, y se me acerca Rafael Agustín Gumucio, que había sido senador. Me dice, Sergio, vi tu informe,
¿qué significa 100% de inflación? Porque a esa altura estaba como en 30. Entonces, tú no entendías lo que podía significar en cambio político-social. Entonces, quiero contarles esto. Lo mismo hicimos con otro amigo que yo estaba en la Universidad de Chile haciendo clases paralelamente en la Escuela de Ingeniería. Yo había sido director del Departamento de Industria de Ingeniería de la Chile. Y con un ayudante que se llamaba Arturo Maquena, que es el mismo Arturo Maquena de la papelera. Entonces hicimos un estudio sobre el área de propiedad social y está publicado en la revista Economía de la Universidad Católica del año 72, por si quieres echarle una miradita. Y ahí pusimos todos los números, las cifras, cuánto representaba. Yo creo que es la evaluación de lo que era la área de propiedad social más importante. Y también me tocó estar poco tiempo después en un almuerzo que me invitó el presidente Allende el 10 de septiembre del 73, que lo he dicho a otros amigos y lo he contado. Y ahí la discusión fue el tema de la defensa, pero también el área de propiedad social. O sea, cuando se para de la mesa y después del almuerzo a las 3:30 para irse a Tomás Moro a redactar el discurso que haría el día siguiente, ya estaba previsto de antes. La ley Hamilton Fuentealba había sido planteado el área de propiedad social del 72, que no fue vetada inicialmente, y ahí viene el tema y decide hacerlo, o anuncia que lo va a hacer, y viene el golpe en la mañana del día siguiente. Pero esa discusión es muy importante porque revela que la Unidad Popular reaccionó muy tardíamente. Entonces, las observaciones que tengo, y podría hacer, pero yo no sé si tengo tiempo para todo esto, pero en fin, lo que quería decirles es que hay condiciones de viabilidad iniciales que se empiezan a diluir después. Y uno tiene que entender los procesos. Mi observación principal es que no puede separar la economía de la política. Esa relación es fundamental, porque los comportamientos sociales, los comportamientos electorales, los comportamientos de distintos grupos en una sociedad cada vez más compleja hacen imposible, y por eso que hace tan difícil manejarse en estas circunstancias. Pero más difícil es todavía, y tú lo mostraste muy bien, en una fase de expansión de las reformas de propiedad, muy importante las cifras que están ahí. Bueno, el cobre 85% es lógico si se nacionalizó, pero te provoca necesariamente una caída de la oferta y de las exportaciones, y al mismo tiempo estás expandiendo la demanda. Entonces hubo obviamente, y esta es una de mis conclusiones que tú sabes, un mal diseño de la estrategia económica. Pero si eso le sumas una situación política que se caracterizó ya pasado el primer semestre, en una pérdida de control doble a mi juicio, activación del movimiento social más allá de lo que estaba previsto, ni la propia Unidad Popular pensó que la cosa se podía disparar tanto, aunque había grupos adentro de la Unidad Popular que querían dispararla. Esa es otra discusión, el debate ideológico adentro, y al mismo tiempo de disparar que se dispara más allá, la propia coalición tenía dificultades de coordinación. O sea, el presidente Allende estaba consciente de eso, pero tenía problemas serios de coordinación. Yo estuve en muchas reuniones de gabinete después, y cuando las cosas se estrechan y tú aceleras mucho y no se pierde el margen de maniobra, la discusión era lógica, pero era así. Si yo retrocedo para negociar, la derecha me va a golpear igual o más y voy a perder el apoyo de la gente que me está respaldando. Entonces, hay tiempos para hacer las negociaciones y las conversaciones. Y en ese sentido yo creo que las condiciones de viabilidad existían, y voy a decir 3, 4 cosas y después las de inviabilidad y termino. Las condiciones que estaban... El gobierno de Frei Montalva es un buen gobierno, primera afirmación que quiero hacer. Yo creo que Frei hizo, uno, y sin eso no habría podido avanzar Allende, la reforma agraria y la ley. No habría sacado ninguna ley el gobierno de la Unidad Popular, creo yo, si no hubieran estado dadas estas condiciones previas. 2, la chilenización del cobre. Abre el camino a la nacionalización. 3, tus cifras ahí de la organización campesina son impresionantes. O sea, 2.000 a 100 y tantos mil. Es un cambio radical, y no está ahí, pero yo creo que es muy importante también la organización
de las juntas de vecinos y la organización urbana de las ciudades grandes. Yo creo que eso produce un cambio también de conciencia popular muy importante. Entonces, muchas veces, creo que de Tocqueville en esto también es uno de los que, cuando uno mira para atrás, dice había que leer un poco más, que las cosas se aceleran donde están mejor, no donde están peor. Entonces, donde se ha mejorado más rápido es donde se produce una aceleración de las demandas y de las expectativas. Y entonces yo creo que ahí hubo un empujón de quién es más fuerte y se produce esa ruptura, a mí me ha marcado toda mi vida, entre la Unidad Popular y la democracia cristiana, que la retomamos después en el caso de la Concertación. Y ojalá que Boric ahora haga lo mismo. Yo creo que quede poquito la democracia cristiana. Estamos en problemas políticos, hay que ampliarse para poder sostener un gobierno. Bueno, pero ya eso es trasladarse por muchos años después de lo que estamos discutiendo. Entonces, quería decir, ese es un primer problema. El otro que tú mencionaste, entonces no hay que confundir estabilidad con gobernabilidad. Si la estabilidad es el cementerio, estamos fregados, no hay cambio social. Estamos hablando de transformar y gobernar la transformación. Y ese es el desafío de hoy, yo creo que es un desafío para ahora nuevo con el cambio climático, la inteligencia artificial, las cosas cambian. Entonces, el riesgo de una sociedad compleja hoy día es que hay comportamientos muy inexplicables, desconocidos, grupos distintos. Y entonces, lo que se trata es mantener todo esto en rangos controlables, si es que uno pudiera hacerlo. Yo he aprendido de que uno de los problemas por el lado de la izquierda es impulsar transformaciones sin hacerlas viables. Pero también he visto, y lo vi como senador durante la Concertación, la oposición de derecha fue implacable para frenar las cosas. O sea, nosotros intentábamos reformas que eran indispensables para ir avanzando socialmente y nos topábamos con barreras por todos lados. Bueno, de hecho, 15 años para terminar con los senadores designados y para terminar con los comandantes en jefe, es mucho. O sea, y con el comandante en jefe 8 años al dictador de comandante en jefe. O sea, es una transición extremadamente difícil, hubo mucha paciencia del pueblo chileno. Pero si uno tuviera que tener una conclusión, es decir, a mí me gustaría ver una centro derecha que se renueve de verdad, como el socialismo en parte se renovó de verdad. Y eso es indispensable por la estabilidad de Chile. No lo veo todavía. Y ojalá que algo ocurra después de esto, de la conmemoración de los 50 años, que ha sido extremadamente dura, por lo menos a algunos de nosotros nos ha sacudido. Yo supongo que Álvaro Erazo, que está sentado aquí al frente, le pasó más o menos lo mismo. Pero tenemos que entrar a una fase de acuerdo. O sea, si uno tiene que pensar en su país más allá de los ideologismos. Entre los factores de viabilidad, perdónenme si me extiendo un minuto, no sea Mansuy si le quito tiempo, pero él tiene su libro que se lo ha leído todo el mundo. Entonces, ¿para qué lo voy a ver? Entonces, yo creo que había condiciones previas, como dije. Pensé en un momento que el acuerdo de la DC de la votación en el Congreso para que Allende asumiera podía generar después alguna aproximación adicional en momentos críticos. No se dio, y no se dio. Yo no culpo a nadie aquí, yo creo que se necesitan dos para bailar. Había necesidad de transformaciones obvias, y Chile venía con una gran demanda. Yo me acuerdo cuando salía a la universidad, la pobreza nuestra era horrible. Entonces uno decía, pero ¿cómo? La propiedad está en manos de las mineras, se llevan la plata para afuera, el latifundio está todo parado, no hay alimento, la gente vive miserablemente con una urbanización muy alta. Había una presión por cambio social, y en ese sentido yo quisiera mirar al gobierno de Frei y al de Allende como una sola etapa histórica que lamentablemente se rompe entre sí para dar continuidad y se paraliza y el edificio se le derrumba encima a los dos. Luego había una voluntad política, había organización social. La organización social es mucho más alta que ahora. O sea, lo que eran las direcciones de los partidos era más fuerte, los trabajadores eran más fuertes, pero en el Partido Socialista había una división que después se corrigió, pero en ese momento era muy tensa. Muy tensa. Yo mismo asistí a reuniones de gabinete y decía, pero ¿cómo no vamos a arreglar esto? De hecho, cuando a mí me toca ser ministro de Minería, ya la disparada inflacionaria era incontrolable. Y entonces se produce la huelga del teniente.
Y nosotros tomamos una decisión en ese momento y el presidente nos apoyó y además había hecho un discurso en ese sentido que no podíamos seguir con este déficit fiscal. Ya era tarde, pero la idea fue, vamos a dar un reajuste en un momento, 37% para todos los trabajadores, pero habíamos dado por una cuestión que se llamaba el reajuste automático de los trabajadores del cobre. Cada vez que subía una cierta cantidad tú le dabas un reajuste. Entonces habían recibido un 11, después tenían que recibir un 37. Dijimos, vamos a darle el complemento. No, 37 sobre el 11, doble reajuste. Bueno, después me acusaron constitucionalmente junto con el ministro del Trabajo. ¿Y cuál fue la acusación? Traicionar los intereses de los trabajadores, porque no daba ese reajuste. Decíamos a los trabajadores del cobre, o una parte, porque en realidad la mayoría respaldó y no hubo problema. Pero el blindaje de los trabajadores, al final, en el gobierno de Allende fue muy difícil, se produce ahí la ruptura. Y hay un dirigente de apellido Medina, que era socialista, que se sale, y después aparece vinculado a la CIA, ese es otro tema también. Entonces uno no puede hacer un análisis, este es mi punto, de causalidad del golpe, sin tomar en cuenta los factores no económicos. Está la CIA, hay militares golpistas que asesinan a Schneider antes y asesinan a Araya al final del gobierno, al comandante Araya, el edecán, al final del gobierno de Allende. Son dos grupos de extrema derecha. Dos comandantes en jefe asesinados por Pinochet. Y ahora está el libro de Martínez, del general Martínez, que yo creo que es interesante verlo, para ver si se puede recuperar una lógica más en la línea de lo que fue Pratt Schneider. Y entonces, no se puede separar. No se puede separar también que había una derecha que no quería, ahí están todas las demostraciones del rol de Edwards, de Agustín Edwards, que actúa de una manera muy clara al principio, con Nixon, etc. Eso no se puede. Pero tampoco se puede dejar de lado de las crisis económicas y los problemas. Viene el embargo del cobre, viene el bloqueo, no se tenía idea de cómo manejar las empresas del cobre. Yo me acuerdo que no había ni datos sobre cómo eran los repuestos, a quién había que comprar los repuestos, en fin. Pero eso yo no culpo solamente a Estados Unidos. Yo creo que es un error de la Unidad Popular. Y ahí toco el punto del pago cero de las indemnizaciones. Yo creo que eso es muy complicado porque significa que tú no estás entendiendo el mundo en Guerra Fría. Ahí hay inversiones de las transnacionales en todo el mundo. No es Chile el que está en juego ahí, es la colocación de fondos en todos lados. Es cierto que hay solidaridad de los trabajadores en los puertos de Ámsterdam y en otros que impiden que se descargue el cobre para no perderlo porque estaba embargado en los tribunales. Pero ahí hay un problema que yo creo que se manejó por desconocimiento, al igual que el desconocimiento con Rusia, con la Unión Soviética. O sea, visita del presidente Allende a la Unión Soviética para pedir recursos del hermano mayor. También hay una equivocada mirada sobre las relaciones de poder mundial por el ideologismo. Y cuando Almeida va en enero del 73 a China, en la conversación con Zhou Enlai, hay una cuestión escrita, hay un amigo nuestro, Fernando Reyes Mata, que después fue embajador en China, que es el único que entra con Almeida y toma nota. Esas notas son muy, muy interesantes porque Zhou Enlai le empieza a hacer preguntas de cómo ustedes van a manejar esto. Y claro, y no tienen respuesta. Y después le dice, mire, a mí me llamó la atención tres cosas. Una, le dice, los rusos no son revolucionarios. ¿Cuánto le están cobrando de interés? Bueno, la pelea era bastante, a 9%, le dijo algo. Escucha, pero eso no es. No, además los rusos no le van a poder ayudar porque Cuba los tiene absolutamente agotados. No tienen recursos. Y además ustedes no saben cuánto tiempo más va a tomar esto. Y después con Zhou Enlai, eso le dice Zhou Enlai. Y después Zhou Enlai le dice, y nosotros, porque como los rusos no son revolucionarios, no le están ayudando a Vietnam. Nosotros le estamos ayudando a Vietnam. Y no tenemos ninguna capacidad de destinar más recursos. Entonces, cuando yo leo esas dos reuniones y leo las relaciones con Estados Unidos, y cuando salgo de la prisión y me voy a Estados Unidos, estoy en Boston y aparece el informe Church sobre la intervención de la CIA al Senado norteamericano, tú dices, acá hay una pérdida de capacidad de entender el mundo.
Y una de las grandes conclusiones, después empezamos varios de nosotros en el exilio a crear grupos o armar o participar en grupos de entender cómo funciona lo mundial, cómo funciona lo global. Y el exilio ayudó mucho a eso. El problema es que ahora yo vuelvo a ver en la lógica chilena todo vuelta al cortoplacismo y al provincialismo que nos impide ver por dónde van las grandes cosas y los cambios. Bueno, hice una lista de factores y termino al tiro, solamente decir que había factores de inviabilidad, los mencioné, pérdida del control de la coalición, pérdida de lo que mencioné recién sobre lo internacional, y eso se va acumulando crecientemente para lo que... Y por último, yo creo que efectivamente el análisis del UP más la dictadura permite la concertación. Y a mí me sorprende que en estos 50 años, el análisis de los 50 años se haya concentrado solo en el tema de la justificación del golpe y condena al golpe, y no a lo que es, a mi juicio, la más grande hazaña del pueblo chileno, porque no se trata de un grupo de dirigentes políticos, un pueblo chileno que encuentra una forma de converger para construir una democracia y hacer los cambios sociales dentro de lo que podía, con todos los errores que eso podía contemplar. Ahora, esas lecciones yo creo que son las que vienen a continuación. Yo te agradezco mucho la conversación. Yo creo que sin el análisis crítico de lo que fue la Unidad Popular no se entiende, pero la justificación de los factores económicos sociales bajo ninguna circunstancia puede permitir desde el punto de vista moral, ni político, ni social, la aprobación de un golpe militar. Y por lo tanto, la pelea por la condena del golpe, independientemente de la justificación y la libertad para discutir lo que pasó antes y asumir toda la responsabilidad, pues todos las tienen, todos las tenemos, yo creo que eso nos permitiría para lo que viene. Yo espero que se apruebe esta Constitución y que se corrijan las cosas con la forma como los expertos lo han planteado, que creo que es una buena presentación. Si eso pasa, creo que podemos abrir un curso mejor para el futuro de Chile. Muchas gracias, Sergio, además por tu pasión, ¿no? de lo vivido y de lo hecho. Y mencionaste dos conceptos muy importantes, que son la gobernabilidad y también las oposiciones. Las oposiciones han sido malas en los últimos gobiernos, han sido muy malas. Y yo creo que la concertación, que fue un periodo extraordinario, donde sí hubo acuerdos, pero iban las partes con vocación de lograr un acuerdo. O sea, no es lo mismo gastar la palabra diálogo, ya voy a dialogar, pero cuando tú vas convencido de ti mismo y no lo otro. Y yo creo que la palabra confianza y las pérdidas de confianza terminaron con generaron la concertación, fue posible gracias a las confianzas construidas previamente, y también fue la pérdida de confianza lo que la destruyeron. Y cuando tú tienes a la clase política más bien pensando en sus intereses propios por sobre los problemas colectivos y se empiezan a vulnerar las confianzas, es cuando se genera una pérdida en la calidad y en la eficacia de la democracia. Y eso es lo que hay que cuidar, por eso que yo creo que la historia, todo lo que pasó en la economía, el análisis que hizo Felipe, tan potente, todo incide y todo es importante. Estamos lejos hoy de lo que ocurrió en aquel momento, por suerte, pero tenemos que estar muy atentos al tema de la gobernabilidad, que va a ser lo que permite la estabilidad, en definitiva, la estabilidad, digamos, donde la gente esté con mayor equidad y mejores formas de vida. Y creo que tenemos una tremenda responsabilidad. O sea, el hilo de la historia no se debe ni puede cortar, nunca. Perdón por pero querido Daniel. Pero por favor, muchas gracias. Muchas gracias primero por la invitación a CLAP, encantado de estar aquí. Espléndida más la presentación de Felipe. Conservo algún sentido del ridículo, así que no voy a comentar la parte técnica económica, porque no tengo ninguna competencia para eso. También es un honor estar junto a Sergio. También me da un poco de pudor hablar después de ellos, digamos, porque en parte porque pertenezco a otra generación y en parte porque ellos, uno protagonista y el otro ha estudiado mucho el periodo, ¿no? Y quería, un poco en continuidad con lo que decía Sergio Vitar, comentar la unión estrecha que se da en la Unidad Popular entre las dimensiones políticas y económicas, ¿no? Que esto parece de perogrullo, están siempre conectadas, digamos. Los últimos años en Chile
pueden dar luras, a ser cabeza, ¿no? Hay una tesis, digamos, que yo creo que tiene algo de cierto, que es que los problemas que tiene Chile los tiene desde que se estancó el crecimiento económico, digamos. Por ejemplo, no estoy discutiendo la pertenencia a esa tesis, sino simplemente afirmando que eso ocurre siempre, pero en la Unidad Popular este hecho se acentúa o se radicaliza, ¿no? Porque en buena teoría marxista, que yo creo que hay que comprender para tratar de captar el ambiente de la época, ¿no? Porque todo esto si no parece como una mera locura, ¿no? ¿Por qué estaban haciendo esto? Bueno, porque creían que era posible un cambio estructural. Y porque mucha gente creía que era no solo posible, sino que era necesario y que era inexorable, digamos, o sea, que iba a venir, por las buenas o por las malas, digamos, ¿no? Y ese era el entusiasmo progresista de la época, influido por la Revolución Cubana, influido por muchos otros fenómenos, ¿no? Que yo creo que es importante tener en mente. Pues bien, en la buena tradición de la praxis revolucionaria de la izquierda, el poder está en el mundo económico. El poder reside en las estructuras económicas que desde ahí redundan en las superestructuras político-culturales, jurídicas, digamos, ¿no? Y por tanto el poder se adquiere cuando usted tiene el poder económico. ¿Cómo se tiene el poder económico? Bueno, si usted quiere hacer una revolución a la chilena con empanada y vino tinto, ahí donde empieza usted a tener una pregunta o una conexión extraordinariamente íntima entre las dimensiones políticas y económicas, porque esta fue una gran pregunta durante la UP por parte de la izquierda, ¿no? Si la teoría marxista, sobre todo la teoría leninista, una teoría y una praxis de la toma del poder, ¿de qué poder? Primero es la pregunta, y lo segundo que ocurre es que cuando gana Salvador Allende, la pregunta es ¿qué poder y cuánto poder tiene Salvador Allende, ¿no? Y este era un comentario recurrente en la izquierda, ¿no? No nos olvidemos, compañeros, que no tenemos todo el poder. Tenemos el poder ejecutivo, pero no tenemos el legislativo, no tenemos el judicial, y ni hablar del poder económico que sigue en otras manos. Por tanto, la captura del poder ejecutivo es un primer paso para capturar todo el poder que nos va a permitir generar o concretar esa transformación estructural que permitirá el advenimiento de la sociedad socialista, que es lo que está en el horizonte y que es lo que justifica todo, y que la gente, aquí por supuesto Sergio podrá corregirme o no, digamos, la gente lo creía a pie juntilla que esto iba a ocurrir más tarde o más temprano, y es lo que daba sentido a la estructura teleológica de la acción política, era lo que le daba sentido a todo. Ahora, ¿cómo se hace esto en democracia? Bueno, aquí entran los problemas del UP, ¿no? Porque la praxis revolucionaria dice simplemente tome el poder, no pregunte mucho, esto es un problema militar, es un problema de fuerza, de correlación de fuerzas, tome el poder y después vemos cómo seguimos, ¿no? Pero eso es lo primero, tomar el poder. La Unión Popular nunca tomó el poder, así, en clave marxista quiero decir, ¿no? Tuvo una parte del poder. Y además esto era extraordinariamente complicado porque tuvo una parte del poder burgués. Joan Garcés siempre se queja amargamente de esto, ¿no? La izquierda más dura siempre despreció el poder burgués, incluso cuando tenía uno de los suyos a la cabeza del poder burgués. Se producía esta contradicción, ¿no? El poder burgués está al servicio del gran capital y Salvador Allende está a la cabeza del poder burgués. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace una revolución desde el Estado, ¿no? Y aquí Felipe introdujo un concepto que yo creo que es muy interesante para entender la Unidad Popular, que es el concepto de populismo, ¿no? ¿Fue la Unidad Popular una experiencia populista? Claro, uno tiene como dificultades, porque no una experiencia revolucionaria. Y al menos hasta antes de Chávez, con Chávez yo creo que uno podría introducir aquí algún matiz, pero hasta antes del chavismo la verdad es que la experiencia revolucionaria no es lo mismo que la experiencia populista, lo que pasó en Argentina y Brasil en los años 50, no es lo mismo que lo que pasó en Cuba, son experiencias total y completamente distintas, son culturas políticas distintas, ¿no? Entonces, no es una experiencia populista, no es una experiencia populista. ¿Tiene dimensiones populistas? Por supuesto, y Felipe las mencionó. ¿Cuáles son las dimensiones populistas? Emitir dinero para generar una sensación de bienestar, que la tuvo el primer año en la Unión Popular, es impresionante. Una de las cosas más llamativas cuando uno estudia el periodo es la parálisis de la oposición durante el año 71, de la derecha, digamos, que no sabe qué hacer, le cambiaron el país, digamos, está completamente paralizada. Y la democracia cristiana que mira esto con ojos más bien benevolentes, digamos, no vota las cuestiones constitucionales, mira esto con ojos, esto cambia con la visita de Fidel Castro, un poco antes con el asesinato de Pérez Súwich en junio, pero mira con ojos benevolentes. Eduardo Frei Montalva, uno de los presidentes más cultos que ha tenido la historia de Chile, le escribe una carta durísima a sus asesores económicos. Cada vez que yo quise emitir, no me dejaron. Y aquí Salvador Allende emite, y miren cómo le va, está todo el mundo contento, todo el mundo feliz. ¿Por qué no me dejaron a mí emitir billetes?
¿Por qué emite billetes la Unidad Popular? Por supuesto, sus economistas más serios sabían los efectos que eso iba a producir, si no era ningún misterio, ¿no? Si el problema económico, no lo voy a enseñar esto aquí, pero si el problema económico se limitara a emitir billetes, bueno, sería muy simple. Yo le preguntaba esto de niño a mi papá, ¿no? ¿Por qué no emitimos billetes y así la gente tiene plata y todo esto funciona? Y me acuerdo que mi papá intentaba darme unas explicaciones técnicas complicadas que yo no entendía mucho, pero esto uno lo entiende un poco después cuando es más grande, ¿no? No basta con imprimir billetes. ¿Por qué hace esto la Unidad Popular? Bueno, precisamente porque tiene que hacer coincidir los momentos económicos y políticos. Esto significa que como no tiene todo el poder, para adquirir el poder necesita conservar el apoyo popular hasta adquirir todo el poder por la vía institucional. Y esto es lo que los chinos en esa famosa carta de enero 73, a la que de algún modo aludía Sergio, les critican también, ¿no? Porque la estructura clásica de la revolución no es populista, la estructura clásica de la revolución es de restricción brutal del consumo para capitalizar e industrializar. Entonces los chinos le dicen a la Unidad Popular, oiga, la revolución exige sacrificios, y los sacrificios son, deje de emitir, baje los sueldos si es necesario, de modo real, digamos, porque aquí no hay revolución posible si es que usted tiene en medio de este ciclo populista. El 73 probablemente ya no era eso, pero en fin, el 73 ya estaba todo muy degradado, ya era imposible para la Unidad Popular tener algún margen de maniobra. Entonces, ¿por qué la Unidad Popular elabora o despliega una política que podríamos llamar de corte populista el 71 para conservar cierto ascendiente electoral, sociológico, cultural, que era fundamental para la adquisición final del poder? Relevante esto porque la Unión Popular, Salvador Allende, obtiene un 36% de los votos y por tanto es claramente minoritaria, digamos. Sin embargo, en las elecciones municipales de abril del 71, la Unión Popular logra pasadito el 50%, ¿no? Una mayoría absoluta mínima, pero mayoría absoluta. En la mentalidad progresista de la época, yo me puedo imaginar lo que fue para la izquierda en 5 meses, pasar del 36 al 50. Bueno, el mundo es nuestro, muchachos, ¿no? Aquí no nos detiene nadie, ¿no? Y por tanto, ese primer año que es muy bueno había que mantenerlo. Pero aquí había que mantenerlo y al mismo tiempo hacer coincidir algo que la Unión Popular no hizo nunca. Joan Garcés siempre comenta esto también. Los libros de Joan Garcés son muy interesantes, ¿no? Porque es la persona que está cerca de Salvador Allende y que Salvador Allende le dice el 11 de septiembre, Joan Garcés está en La Moneda y le dice, váyase de aquí, usted tiene que escribir todo lo que ha ocurrido. Y Joan Garcés lo queda mirando y dice, bueno, sí, en verdad tengo que escribir lo que ha ocurrido, y se va y sale a España. Después está en el origen de la detención a Pinochet en Londres, para que vean cómo la historia tiene sus recovecos. ¿Cuál era el programa o el diseño? Porque esto no era una locura, simplemente no se pudo ejecutar, ¿no? Que durante el año 71 la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende presentaron una reforma constitucional para eliminar el Parlamento bicameral y modificar la judicatura de modo de lograr avanzar en la obtención del poder político más total, y no tener que avanzando por la vía de los resquicios legales, como el decreto 520, que te metía en un montón de problemas, digamos, que de hecho te metió en un montón de problemas. Esa reforma constitucional iba a ser rechazada por el Congreso, naturalmente, y eso permitía al presidente llamar un plebiscito, no sobre las 3 áreas, sino que sobre la reforma constitucional en un principio. Y esa elección, que iba a ser ganada en teoría por la Unión Popular, iba a permitir la renovación institucional, que iba a hacer posible la revolución a la chilena por vía pacífica, que era, como dice Fidel Castro cuando viene a Chile, esto es insólito, dice Fidel, esto es insólito, nunca nadie lo ha visto, ¿no? No queda claro si lo Fidel era una descripción, una crítica, siempre me ha quedado la duda que vino Fidel Castro a Chile, pero en fin, eso ya nos llevaría muy lejos. Eso la Unión Popular nunca se puso de acuerdo para hacerlo. Los momentos en política son muy fugaces, el primer año duró muy poco, el 8 de junio mencionaba que fue asesinado Pérez Sujovic, en noviembre viene Fidel Castro y el panorama cambia completamente, ¿no? La venida de Fidel Castro cristaliza la oposición sale a la calle, a pelearle la calle a la Unidad Popular, y por tanto a partir de eso se empiezan a desencadenar una serie de fenómenos, la acusación constitucional exitosa contra el ministro Tobá a fines del año 71, el pacto por omisión entre la derecha y la DC en una elección complementaria a principios del 72, donde la derecha agraria en la zona de Colchagua votó por Rafael Moreno, que era una especie de diablo encarnado porque había liderado la reforma agraria de Frei Montalva, y la reforma Hamilton Fuente Alba, y el gobierno empieza a quedar encajonado, ¿no? A mí me parece que la vía chilena del socialismo después del año, a partir de enero del 72, queda completamente encajonada y sin viabilidad real, ¿no? ¿Y qué pasa? Y con esto cierro simplemente para que podamos comentar algo más eventualmente. ¿Y qué pasa? Que la Unidad Popular no se pone de acuerdo respecto de qué hay que hacer una vez que queda encajonada.
una vez que el diseño inicial se ve que no tiene sentido, porque no vamos a llamar a un plebiscito para perderlo, digamos. El Partido Socialista se opone siempre radicalmente a eso, el Partido Comunista de hecho también, por distintos motivos, ¿no? ¿Qué se hace una vez que estamos encajonados? ¿No? Se renuncia, se negocia, llamamos a la DC, no llamamos a la DC. Y ahí la Unidad Popular tiene un problema de conducción política que redunda, por supuesto, en los problemas económicos. Vuskovic sale entre millas después, pero nunca hay un acuerdo pleno. La Unidad Popular tiene un acuerdo de conducción política y económica respecto de qué hacer una vez que quedamos encajonados, y hay unos que quieren radicalizar y otros que quieren contemporizar. Salvador Allende era de los segundos, el Partido Socialista era de los primeros. Salvador Allende no tuvo nunca el liderazgo para imponer su punto de vista, no fue nunca el gran líder de la Unidad Popular. A mi juicio, la admiración unánime de la izquierda por la figura de Salvador Allende, justa y pertinente, por favor, digamos, respetable, pero es póstuma, ¿no? No estoy seguro de que el 10 de septiembre de 73 toda la izquierda haya tenido, digamos, una obediencia y lealtad total a la persona y la figura del presidente Allende. Y eso redunda, por supuesto, en un vaivén político y económico que va encajonando cada vez más, metiéndolo en un círculo vicioso a la Unidad Popular durante todo el 72 y todo el 73, ¿no? Y eso es lo que explica esa frase de Tomic, creo que es del fin del 72, estamos frente a una tragedia griega, ¿no? Todos saben lo que va a ocurrir y nadie hace nada por evitarlo. Una carta a Radomiro Tomic, ya no recuerdo a quién, ¿no? Y por tanto esa es la manera en que creo yo se explica el colapso político y económico de la Unidad Popular, a partir de que el diseño inicial no se puede ejecutar porque políticamente el momento populista es muy breve y por tanto después no hay teoría ni praxis para ejecutar la revolución chilena en un momento, en una política que no quiere, al menos Salvador Allende no quiere la revolución por la fuerza pura y dura. Y tampoco tiene los elementos para llegar a un acuerdo con la DC, que es por supuesto el gran elemento que mencionaba Sergio, ¿no? Y con esto sí cierro. Ese acuerdo tenía una dificultad, eso sí, una dificultad real, que es que la DC tenía un líder. Ese líder se llamaba Eduardo Frei Montalva, y Eduardo Frei Montalva desde el día 1 hay que decir que tuvo un recelo profundísimo respecto de lo que podía hacer el gobierno europeo, y eso por supuesto dificultó cualquier posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Excelente. Tú mencionaste el populismo, ¿no? Y la elección de que es una opción en realidad, y que por generar políticas redistributivas se transforman en autodestructivas porque no toman el problema de fondo y no lo resuelven. Y eso fue muy grave. A ver, tenemos preguntas, pero no sé si tú quieres, Felipe, hacer algún comentario y después Sergio respecto a lo que dijo cada uno. Sí, me gustaría, no sé si se escucha. Toma, Felipe. Tiene derecho al micrófono. Gracias. Bueno, sí, me gustaría hacer un par de observaciones a las muy interesantes reflexiones que nos han entregado Sergio y Daniel. Una en cada caso. Es bien estimulante esta idea que dice Sergio respecto de que había una viabilidad inicial, una tesis que ha planteado, que había una viabilidad. El tema es que la viabilidad del 71 tiene en sí el germen de lo que viene el 72 y 73. O sea, esa bonanza del 71 no es separable de lo que iba a venir el 72 y 73. Esa es la observación que yo haría. ¿Ah? O sea, hay otros tipos de... Yo lo veo lo mío desde el punto de vista económico, estrictamente económico, y lo relaciono con el planteamiento de Daniel, decir, mire, este no es el experimento populista tradicional, tienes toda la razón, pero tiene todos los elementos de un experimento populista. Lo que pasa es que el experimento populista desde el punto de vista macroeconómico, lo que entendemos por populismo macroeconómico, que es el estímulo, la expansión insostenible de las políticas monetaria y fiscal para generar una bonanza en la población y qué sé yo. Pero ese no era el fin último, porque lo que está claro es que esto estaba, de alguna manera, podemos decirlo, al servicio del programa de reformas estructurales. Esa es la observación que yo haría. O sea, tú puedes separar y decir, nosotros mostramos en este trabajo con Patricio Meller que tiene todos los elementos del experimento populista. Tú tienes la fase 1, la fase 2, la fase 3, termina en el colapso, la bonanza inicial,
la etapa de las dudas, empiezan a aparecer los cuellos botella, la caída de reservas internacionales, empieza a aumentar la inflación, aunque tú la tengas contenida por controles de precios, y luego el colapso. Pero lo que pasa es que los populistas, por supuesto, creen que es muy interesante, porque hasta curioso, que los populistas creen que son únicos. Cada caso creen que es único. Y en realidad todos siguen un patrón que está determinado por leyes inexorables económicas. Entonces, pero cada uno dice, no, este caso es distinto, este va a ser el experimento populista y todos se encuentran con la restricción final. Así que me gustaría hacer esas dos observaciones. Ahí te vi escribiendo con lápiz rojo, además, con mucha pasión. Es que sirve para ver los contrastes, el rojo con el negro. Está lindo. No tiene nada que ver con el MIR, pero... yo diría primero que en Guerra Fría y con la Revolución Cubana, la percepción de una parte no menor de la ciudadanía era, o parte de la campaña era, esto puede ser una segunda Cuba. Esa fue la tesis de Estados Unidos. Entonces hay que entender en qué cuadro esto se mueve. Porque obviamente tú das paso y algunos van a decir, ve, segunda Cuba, se quieren tomar todas las empresas, se van a tomar todo el país, en fin. Y no cabe duda de que el pensamiento, la formulación marxista más primaria apuntaba en esa dirección también, y eso estaba presente. No era la opinión de Allende, él estaba claramente consciente de que era un proceso por la vía democrática. Pero quería hacer esa observación. El contexto político, emocional, de visión, de convicción e ideológico en que se producen los cambios. O sea, uno no puede mirar las cifras sin darse cuenta cómo la gente las ve y las interpreta. Lo otro que creo que es importante para los jóvenes entender cómo hacerlo para adelante, y que a mí siempre me ha llamado la atención, que el apoyo popular, el apoyo a la unidad popular en 73 es enorme. Ahí la estrategia de la derecha, ya se ha formado la CODE con la democracia cristiana, de tener los 2/3 y acusarlo constitucionalmente. No se produce. Y está el letrerito ese que todos sabemos, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. O sea, hay un problema emocional. Saca 40 y tantos % en esas peores condiciones la Unidad Popular. Y Pinochet saca más del 40% después de 17 años de dictadura y de la violación más terrible de los derechos humanos. Entonces uno se pregunta, ¿qué significa eso? ¿Cómo interpretamos la cultura nacional para lo que tenemos que hacer? Yo creo que eso ha habido poca discusión. A poca discusión tampoco cómo se traduce, cómo se transfiere la memoria. Y lo último que quería decir es que sobre el populismo. Hay un populismo como visión de creer que tú resuelves los problemas sin tomar en cuenta bien el diseño de los planes. Puede ser por ignorancia, puede ser por mal diseño o por arrogancia. Pero también no es populismo lo que empieza a pasar en la Unidad Popular después, que se puede interpretar como populismo, cuando tú te das cuenta que para sostener tus reformas, tus transformaciones estructurales, necesitas el apoyo de los trabajadores. Y sigue una política de contención de los salarios. Cuando se está cayendo los salarios, pierdes toda la capacidad de moverte, no puedes moverte ni para adelante ni para atrás. Entonces, por eso que una de las conclusiones política, de economía política, cuando tú estás en un punto en que puede ser, y eso es un cálculo extremadamente difícil, ¿cómo empujo lo mayor que puedo las reformas y las transformaciones que necesito para que el país mejore? ¿Y cómo lo hago sin trasladarme a un terreno que pierda el control? La Unidad Popular pierde el control a fines del 71, que es mi interpretación. Y es porque se confunde con los resultados de la economía, pero además porque había gente, y a mí me tocaba discutir con ellos, que pensaban que tú podías disociar la política económica, la política financiera de la política productiva. Y ese es un punto muy importante, si lo que nos importa es cuánto crece la economía.
no los desequilibrios económicos. Eso ya estaba en esos debates. Entonces, no puede ser así, estas cosas están absolutamente combinadas. Bueno, esto da para... Oye, a ver, perdón, el aparatito mágico. Tenemos algunas preguntas. Yo no sé si da el minuto, pero yo quería, porque recordaba un testimonio que dio Luis Guastavino, que era ex parlamentario del Partido Comunista, y lo leo, porque en su momento él hizo un análisis y una crítica muy fuerte del gobierno de la Unidad Popular y su ejecutoría, y se refería a una batería ideológica marxista-leninista pervertida por el ejercicio rígido, esquemático y dogmático que institucionalizó el PC internacional. O sea que eso ya generó un quiebre en aquel momento, y el objetivo, que era la conquista del poder total para la clase obrera, no se pudo sostener porque eso generaba, decía Guastavino, una incomprensión sobre la democracia y el juego de mayorías y mayorías, con reduccionismos clasistas y una errónea concepción de las clases medias y el dogma de la dictadura del proletariado. Yo creo que Guastavino, con mucho dolor, porque él, por supuesto que no fue la economía la causa del golpe, del golpe militar y el quiebre de nuestra democracia. Ocurrieron muchas otras cosas, pero creo que un análisis como el que hizo Guastavino en ese momento da una idea interesante. Ahora, yo quería ir a algunas preguntas que tenemos, que sería para Felipe primero. Dice, ¿qué supuestos y principios equivocados existentes en el equipo económico de 1973 siguen presentes en forma subyacente en el equipo económico de Mario Marcel? Mario Marcel, nuestro ministro de Hacienda. Bueno, yo creo que hay muy poca relación entre los dos. ¿Eh? O sea, porque en el fondo yo sí me imagino, creo que Sergio lo grafica bien con esta separación, que yo me imagino que estaba implícito en el programa de la UP, esta separación entre el mundo real y el mundo financiero. O sea, aquí hay una cosa que es la cosa productiva y otra cosa que son los temas financieros, y esos temas financieros son como de segundo orden, ¿no? Yo creo que no se puede hacer un paralelo con el actual gobierno y el actual equipo económico. O sea, yo creo que más aún si yo he tenido discrepancias con el actual equipo económico y conducción económica, no están en el tema fiscal y de seriedad fiscal. Yo creo que aquí se ha hecho un trabajo serio de contención fiscal. Tengo algunas diferencias con el presupuesto 2024, pero no tiene nada que ver. O sea, yo no haría paralelos, no podría establecer un paralelo, porque en la concepción económica y en el equipo económico del gobierno de la UP hay una total, sobre todo en la etapa inicial, ¿no? Yo creo que hubo intentos posteriores por enmendar camino que no fructificaron porque ya la cosa estaba desatada, pero en un comienzo hay un desprecio total por los equilibrios macroeconómicos, desprecio completo. O sea, cuando el déficit fiscal consolidado, considerando el sector del área social y todo, salta a casi 30% del PIB en un año, eso es completamente insostenible. Entonces, eso. A ver, la otra pregunta que nos llega para Sergio. Señor Vitar, ¿usted en verdad cree que el gobierno de Salvador Allende fue una destacada gestión como estadista del país para todos los chilenos? ¿Fue una destacada qué? Gestión como estadista del país para todos los chilenos. Esto es lo que nos mandan. Es que tenemos streaming con... Claro. La historia da la respuesta. Parece que no. Bueno, con respecto a una pregunta para Daniel, ¿qué lección nos da lo ocurrido y que también describe en tu libro, Daniel, para lo que hoy atraviesa Chile? Chile viene atravesando ya desde el 2019 una situación compleja de violencia,
una marcha del 25 de octubre que fue clarísima en cuanto a temas pendientes muy importantes sociales, una baja en el crecimiento económico, problemas en salud, violencia, inseguridad, pensiones, la educación en una caída tremenda, sumando la violencia a los mismos institutos educativos. Entonces estamos ante una situación, un proceso constituyente ya fallido, otro que, como dijiste tú, Sergio, yo espero que tenga una mayoría abrumadora de la favor y se logren los acuerdos para ello. Entonces, ¿qué es lo que tú ves de paralelo que se podría tomar como una lección para tener algún grado de alerta? No porque vaya a ocurrir un quiebre democrático, yo no lo creo, no estamos en esas condiciones y comparto totalmente lo que dijo Felipe, pero alguna lección tiene que haber, estoy segura, y esa es la pregunta para ti. Sí, muchas gracias. Hay que ser cuidadoso con los paralelos, porque naturalmente, como bien decía Felipe, no sé, la proposición de hecho olvidada de este gobierno, quizás más radical en el programa de primera vuelta, Gabriel Boric, era subir 8 puntos de recaudación fiscal. Estoy seguro que al macroeconomista que es Felipe Larraín le parece que esto es un exceso, sería, digamos, una locura, pero en fin, comparado con las medidas, con lo que quería hacer la Unidad Popular, convengamos que subir 8 puntos de recaudación fiscal podrá parecer muchísimo el punto de vista macroeconómico, pero no es reemplazar el sistema capitalista, no es moverlo todo, sino que, o sea, la meta más ambiciosa que tenía este gobierno en el sentido económico, que además tuvo que abandonar rápidamente, porque probablemente recaudación fiscal termine subiendo, digamos, bastante menos que 8 puntos, de hecho, vamos a subir mucho menos que 8 puntos, así que subimos algo, no tiene comparación ni parangón alguno. Entonces hay que, yo creo que hay paralelos, pero me interesa hacer la distinción inicial. Son mundos distintos, son horizontes vitales distintos, son mundos culturales distintos. Hoy día tenemos violencia, pero es una violencia que no es directamente política, o sea, no tenemos grupos armados políticos, y esto parecerá de nuevo una perogrullada, pero en fin, digamos, había que andar armado, mucha gente tenía que andar armada en Chile por motivos políticos, digamos. Entonces, hecha esa salvedad, por supuesto que hay paralelo. Y uno ve el paralelo del presidente Boric, por ejemplo, en la dificultad con su coalición, de tener constantemente dos almas, por llamarla así, es el concepto que se ha acuñado, que se están constantemente torpedeando, y en todas las materias, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención a mí estudiando la Unión Popular es cómo, que además era una izquierda que escribía muchísimo, porque es apasionante desde ese punto de vista, pero es que frente a cada decisión, frente a cada coyuntura, frente a cada disyuntiva, en la Unidad Popular hay al menos 2 tesis. Al menos, muchas veces hay más, ¿no? Y esas 2 tesis están documentadas, están escritas, discuten, porque tienen discusión infinita, tienen medios de comunicación, diarios, revistas, digamos, consejos, y la Unidad Popular está constantemente esterilizada políticamente, a mi juicio, porque esas 2 almas, al menos 2, porque son más que 2 en rigor, se neutralizan sistemáticamente, ¿no? Y por tanto no se puede avanzar. Incluso cuando le va bien, digamos, eso hay alguien que no está tan contento, entonces ese éxito no se puede celebrar. A este gobierno le ocurre algo parecido, insisto, en circunstancias extraordinariamente distintas, ¿no? En circunstancias extraordinariamente distintas. Y lo otro, pero acá hay una dificultad, ¿no? Porque la Unión Popular tiene la dificultad que mencionaba Sergio, que es el centro, ¿no? Para construir mayorías, que es la gran experiencia de la Revolución Socialista, para construir mayorías, para hacer grandes transformaciones se requieren grandes mayorías. En ese Chile las grandes mayorías se constituyen con la democracia cristiana. No hay ningún misterio a dónde hay que ir, digamos. Una conclusión que en todo caso es dolorosa para la izquierda porque significa asumir un error muy profundo, ¿no? Y acá hay un paralelo, pero un paralelo que es preocupante, ¿no? Porque ese centro con el que tiene que negociar la Unión Popular, que no lo hace porque no tiene acuerdo interno, ya lo mencioné, tiene una representación política evidente, ¿no? Que es la democracia cristiana, ¿no? Y la democracia cristiana tiene un líder que es Eduardo Frei Montalvo, y por tanto hay una representatividad ahí con la que ir a discutir, ¿no? Si hoy día el presidente Boric quisiera ampliarse al centro, como bien sugería Sergio, claro, no sería malo la DC probablemente, pero la verdad es que la DC ya no es representativa del centro político ni de la clase media, digamos. Y por tanto el país está infinitamente más fragmentado. Entonces aquí hago un paralelo limitado. Tiene una dificultad de ampliación de su base política el presidente, sin duda. ¿Cómo se resuelve? Vaya, no sé cómo se resuelve porque esto está mucho más fragmentado que antes, ¿no? Y por último, me parece que, o sea, hay muchos otros paralelos, ¿no? Hay un paralelo interesante en algo que sugirió Sergio también, que es que la Unidad Popular en su peor momento, militar en el gabinete,
un colapso económico total que nos explicó muy bien Felipe, violencia en las calles, desabastecimiento, o sea, la gente no podía obtener elementos básicos para la vida. La Unidad Popular obtiene un 44%. Esto está en el origen de la tragedia chilena, porque si la Unión Popular hubiera tenido un 25%, no tendríamos problema, ¿no? El punto es que la Unión Popular es una mitad. Es la mitad más chica, pero es una mitad, así como el sí del año 88 es una mitad. Es de nuevo la mitad más chica, pero es una mitad. Cuando tenemos dos mitades, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y la nueva izquierda, la voy a llamar así aquí, en su momento de gloria, o sea, en su luna de miel, como llaman los politólogos, ¿no? En sus primeros 6 meses, enfrenta al plebiscito que Salvador Allende nunca pudo ejecutar, por lo que explicaba antes, ¿no? O sea, se encuentra Gabriel Boric cuando gana con el plebiscito al que Salvador Allende nunca accedió, lo encuentra ya organizado y fijado, y no solo eso, sino con una convención dominada por las izquierdas, digamos. Y esa nueva izquierda obtiene un 37%, o sea, obtiene menos de 40%. O sea, el arraigo del UP, el arraigo de Allende, yo creo que Allende tenía algo que ver con esto. El allendismo tenía un arraigo que la nueva izquierda no se sueña, pero ni en su mejor ilusión, digamos. Y es también un paralelo preocupante, ¿no? Un paralelo preocupante porque el arraigo del UP, insisto, ese número, el 73, es impresionante. Y de hecho, cuando uno lee la prensa de la época, como bien saben los políticos, las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. La Unión Popular perdió en los números, pero las caras largas al día siguiente estaban del lado de la DC y de la derecha, digamos. Quien celebró esa derrota, entre comillas, fue la Unión Popular porque se esperaba obtener menos del 40%. Y ese es un dato que también es llamativo de cara a la nueva izquierda, que no supo mantener el 40% en el plebiscito que Allende nunca pudo ejecutar. Y que está en el origen, creo yo estoy de acuerdo con lo que dijo Felipe sobre el populismo, sin ninguna duda. Lo que pasa es que esa política populista estaba en principio, creo yo, al servicio de una transformación política que no se ejecutó nunca, ¿no? Entonces, o sea, hagamos política ficción para entender el punto, ¿no? Si es que la Unidad Popular hubiera ganado un plebiscito constituyente, qué sé yo, en el mes de octubre del año 71, y hubiera obtenido todo el poder, ahí podría haber retrocedido porque tenía que tomar menos en cuenta las correlaciones de fuerzas políticas de las viejas estructuras, por llamarlo así. Todo esto a mi juicio era vil sipá, pero en fin, eso ya nos llevaría muy lejos. Oye, muy bueno, hemos tenido un extraordinario encuentro. No sé, Felipe, ¿quieres dar el cierre? ¿Querrías agregar algo? No, quería decir Por supuesto. solamente que en política uno tiene que ser optimista. Y Buena tiene que cosa. sacar lecciones de lo que pasó para hacer las cosas mejores. Me invitaron hace poco, volví recién, estábamos conversando con Felipe, me invitaron en Portugal, porque ustedes saben que la revolución de los claveles fue el 74. Y los militares se levantaron contra la dictadura de Caetano, que reemplazó a Salazar. Y ahora están por cumplir los 50 años. Entonces tenían un evento en la Fundación Saramago, en que había un capítulo sobre Chile, que me pidieron que yo hablara, y qué lecciones saca uno a los 50 años, y después otro panel sobre Portugal. Lo que me dio cierta tranquilidad es que los portugueses empezaron a pelear entre ellos más que nosotros. Entonces quiere decir que estos problemas de 50 años quedan en la historia, son permanentes, tenemos que aprender a convivir con ellos y tenemos que sacar lecciones para que las cosas caminen mejor para adelante. Eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer en forma muy especial a Sergio, a Daniel, a Iris por haber participado en esta exploración, digamos, en este seminario, este conversatorio sobre, y desde CLAPES UC es uno, nosotros modestamente hemos querido también participar en esto de los 50 años, porque los 50 años se recuerdan desde distintas partes y nosotros, pastelero a tus pasteles, hemos ido a la parte que nos es, donde tenemos más expertise, ¿no? Entonces hemos hablado de la parte económica, pero ciertamente por eso mismo valoramos tan especialmente que estén ustedes acá, porque ustedes dan una dimensión, que es una dimensión política, que a mí me parece muy importante. Así que eso, quiero agradecer desde CLAPES. Y ahora nos van a decir unas palabras finales. No se peleaban ni decían.
Muchas gracias. De esta manera damos por finalizado este interesante seminario y a nombre de CLAPES UC agradecemos la participación de los expertos que formaron parte del seminario de hoy y por supuesto a todos quienes compartieron esta mañana. A quienes nos acompañan en el salón de honor los invitamos a un café a la salida. Muchas gracias y muy buenos días.